Hola, hola amigos, ¿cómo están? Les saluda Juan Antonio Mezcua, John Misterio, en una emisión de Solo para tus oídos, aunque en esta ocasión quiero titular este podcast como Hablando francamente, hablando sinceramente. Como decimos acá en México utilizamos mucho la frase, háblame a calzón quitado, ¿ok? Es una expresión que tenemos acá en México donde evidentemente estamos demostrando con esta frase, o pedimos mejor dicho, que nos hablen con toda franqueza, de háblame a calzón quitado, a ver, dime la verdad, ¿no? Esa frase la usamos acá en México por si algún día, no sé, gente que me está escuchando en Argentina, en Colombia, en Nicaragua, El Salvador, Uruguay, en Chile, en Brasil, en España o en cualquier otro lado, si algún día vienen a México y escuchan esta frase, pues ya saben a qué nos estamos refiriendo. Y hoy, sinceramente, quiero hablar del fenómeno ovni extraterrestre, ¿ok? He estado viendo varios videos del programa de Nino Canún. ¿Y usted qué opina? Estos programas son ya bastante viejos, tienen ya más de 30 años de antigüedad. El programa más viejo de Nino Canún con relación al fenómeno ovni se presentó completamente en vivo, es decir, fue un programa en vivo de la noche del 19 de julio de 1991, que comenzó a eso de las 10 de la noche, tal vez, no sé bien el horario, pero fue un programa bastante largo que duró más de 11 horas de transmisión completamente en vivo. Imagínense ustedes, pues el impacto que tuvo esto, evidentemente, en la televisión mexicana en aquellos años. El programa de Nino Canún era un programa bastante exitoso. Creo que era uno de los programas más exitosos que existía en la televisión abierta porque evidentemente era un programa de discusión, de debate, donde se hablaba pues de diferentes temas, se hablaban también de los fantasmas, pero vaya, el programa de ¿Y usted qué opina? De Nino Canún, evidentemente no era de corte sobrenatural o paranormal, se hablaban de diferentes temas como la basura, las suegras, aunque ustedes en serio no lo puedan imaginar, se hacían programas sobre las suegras, bueno, otros temas polémicos, el cáncer y así, ¿no? Había una gran variedad de temas, algunos que hoy me parecerían así como un poco raros que se hayan tocado en su momento, como por ejemplo, estaba viendo hace un momento un programa de Nino Canún y él anunciaba un programa sobre por qué las personas disfrutan más irse de vacaciones a la playa que a lugares coloniales, ¿no? A pueblos coloniales. Y yo así de, ok, entonces hasta hacía programas de ese tipo, ¿no? De por qué las personas prefieren irse a la playa que a lugares coloniales. Y yo, bueno, pues me parece interesante que inclusive hicieran un programa de debate sobre este tipo de temas, ¿no? Había programas donde invitaban a luchadores, donde se hablaba, por ejemplo, de la lucha libre, el rock mexicano, había programas de comediantes y también había programas de corte sobrenatural, como son los ovnis y los fantasmas, que evidentemente tuvieron su apogeo, su gran apogeo en los años 90. Hay que tomar en cuenta que en México, en 1991, la noche del 4 de julio, si no mal recuerdo, fue el eclipse solar. Muchos de ustedes tal vez todavía ni siquiera habían nacido, yo ya había nacido, evidentemente. Yo puedo presumir, yo sí puedo presumirles a los jóvenes de hoy en día que yo sí vi un eclipse solar, que a mí sí me ha tocado ver un eclipse solar. Y eso es algo extraordinario, es algo que, vaya, sinceramente no tengo ni la menor idea
de cuándo se vaya a presentar un eclipse solar aquí en México o en América Latina. No sé para cuándo esté programado un eclipse solar. Cuando yo era niño, escuchaba que el próximo eclipse solar seguramente ya lo verían mis nietos. O sea, imagínense de cuántos años estamos hablando. Que este fenómeno, pues evidentemente no se presenta cada 8 días o cada 4 años, sino que pasa mucho tiempo para que esto ocurra. Bueno, ¿qué sucedió con el eclipse solar? Sucede que, pues obviamente millones de mexicanos estaban al pendiente del sol, de este eclipse solar. Recuerdo que días antes, semanas antes, se hizo una publicidad muy fuerte con relación al eclipse solar y había algunas recomendaciones para que obviamente tú pudieras apreciar este espectáculo astrológico. Vendían inclusive lentes especiales para que pudieras en un momento dado presenciar el eclipse solar, porque te hacían la advertencia de que si tú utilizabas esas gafas oscuras o lentes oscuros normales, podías obviamente lesionarte los ojos, te los podías quemar, porque hay un momento, hay una fase en el eclipse donde evidentemente estás viendo el resplandor lo más fuerte, lo más intenso del eclipse y bueno, te puede lastimar la vista. Inclusive te hacían la advertencia que podías quemar tus retinas y quedar ciego. Entonces había que tomar esas precauciones. El hecho es que millones de mexicanos en ese momento, todos volteaban hacia el cielo, o todos estábamos listos y preparados para observar ese eclipse solar, que es una experiencia, wow, extraordinaria. Yo recuerdo que, pues obviamente había mucho sol, eran como las 2 de la tarde tal vez, y veías como poco a poco comenzaba a oscurecer a tal grado que parecía que ya era de noche. Parecía ya de noche y esta noche duraba tan solo unos minutos porque después, evidentemente, ya aparecía de nuevo el sol. Es algo increíble, un eclipse solar. Bueno, millones de personas vivieron esta experiencia y observaban en el cielo y muchos obviamente con su cámara de video captaron ese momento histórico y se percataron las personas que grabaron el eclipse solar, y hay que hacer la anotación o la aclaración correspondiente. En esos momentos, en 1991, no crean, queridos amigos, que cualquiera tenía una cámara de video. Sinceramente, los únicos que tenían una cámara de video era gente realmente pudiente, era gente que realmente tenía el dinero, que tenía pues ahora sí que la posibilidad económica de comprarse una cámara de video, porque era bastante cara una cámara de video. Entonces, no todos, obviamente, no todos los mexicanos que miraron el eclipse, pues pudieron grabar este fenómeno. Los que lo hicieron se percataron ya después, viendo la cinta, viendo la película en su televisión, que se observaba un objeto luminoso que aparentemente no se trataba de Venus. Bueno, evidentemente los detractores del fenómeno ovni dijeron que ese supuesto ovni que habían filmado el día del eclipse solar en México en realidad había sido el planeta Venus, lo cual obviamente después se desmintió, porque fueron apareciendo varios videos en diferentes partes de la República Mexicana, la Ciudad de México y sobre todo en Puebla, donde se captó a un objeto esférico que después de que pasa el eclipse solar permanece estático en el cielo. Y observando bien el video con atención, nos damos cuenta que no se trata de una estrella ni de un planeta, porque inclusive en la parte de abajo se ve que tiene pues obviamente como algo oscuro. Evidentemente la calidad de los videos
pues no es muy buena que digamos. En los años 90, pues obviamente la tecnología no estaba tan avanzada, pero aún así se logra captar que ese objeto que estaba sobrevolando o que estaba estático ahí en el cielo, pues no se trataba de Venus. Todo esto provocó, evidentemente, que el periodista Jaime Maussan comenzara a recabar información, y toda esta información la presentó precisamente en el programa de ¿Y usted qué opina?, de Nino Canún. La noche del 19 de julio, es decir, unos cuantos días después del eclipse solar total de aquí en México, se realiza este programa con gran interés. Y aparte se presentan otras evidencias. Imagínense ustedes, fue un programa que duró más de 11 horas de transmisión completamente en vivo en la televisión abierta. Creo que tienen un Guinness Record por haber hecho un programa tan largo. Imagínense hoy en día, para mí es algo que no me puedo imaginar que pueda ocurrir hoy en día. Que empieces a hacer un programa de debate en televisión abierta a las 10 de la noche y que termine pues al día siguiente, es decir, toda la madrugada y parte de la mañana haciendo ese programa en vivo, completamente en vivo, presentando evidencias de objetos voladores no identificados en México, pues evidentemente fue una locura. Y es que evidentemente estábamos hablando de un fenómeno que no estaba tan olvidado en la cultura popular mexicana. ¿A qué me refiero con todo esto? Miren, yo hablo sobre este tema con autoridad, por decirlo de esta manera, y con toda humildad lo digo, porque yo, para poderme titular como licenciado en periodismo de la Escuela Carlos Septién García, realicé una tesis sobre el fenómeno OVNI y los medios de comunicación mexicanos. Entonces yo me di a la tarea, evidentemente, de estudiar pues el papel de los medios de comunicación con relación al fenómeno OVNI en todas estas décadas. La primera información de un objeto volador no identificado fue precisamente publicada en un diario potosino, creo que se llama El Heraldo de San Luis Potosí, y se publicó precisamente el 9 de julio de 1947, haciendo referencia pues al caso Roswell, que evidentemente ya en unos días más se estará cumpliendo un aniversario más de este polémico caso Roswell, donde se dice que un objeto volador no identificado se estrelló en Roswell, Nuevo México, esa madrugada del 4 de julio. Así que en los diarios mexicanos pues se dio a conocer esta noticia, el caso Roswell, y 8 días después se da a conocer el primer caso que ocurre aquí en México, que lo vivió un comerciante potosino que regresaba a su casa en la noche acompañado de su esposa, que de repente la camioneta en la que viajaba le comenzó a fallar, se le apagó, se orilla y de repente ven pasar a 9 objetos voladores no identificados surcando el cielo. Hay que tomar en cuenta que semanas antes, este mismo fenómeno de haber visto objetos voladores en forma de disco surcando el cielo como en formación o en línea, lo vio Kenneth Arnold en el Monte Rainier en Washington en junio de ese mismo año. Es decir, que cabría la posibilidad que esos mismos objetos que vio Kenneth Arnold, que fue el primer reporte a nivel mundial ya oficial de los objetos voladores no identificados, cabría la posibilidad que son los mismos objetos o las mismas naves que vio el comerciante potosino unos días después. ¿Ok? Y lo interesante de este caso de Kenneth Arnold es que él dijo que eran 11 objetos voladores no identificados, y en México el comerciante dijo que eran 9. 9, y bueno, nada más hay que usar un poquito la imaginación. Si tomamos en cuenta que en Roswell probablemente se accidentó uno, estamos hablando de 10,
Y también por esas fechas, después del caso Roswell, se observó un objeto volador muy cerca de Nuevo México, creo que fue en Texas, sobrevolando a muy baja altura. Es decir, estamos hablando que sería ya el 11º objeto. No sé si me voy explicando o me vas entendiendo, pero yo tengo esa teoría desde hace muchísimos años. Yo creo que uno de los objetos que se accidentó en Roswell, Nuevo México, lo vio Kenneth Arnold, y que el comerciante potosino, pues obviamente observó a esos 9 objetos que ya se regresaban a su mundo, ¿no? Es una hipótesis, pero bueno, no deja de ser interesante. Regresando a este tema de los ovnis y del programa de Nino Canún, pues obviamente en los años 90 pues se retomó ese boom. Es decir, en los años 40 en México se da a conocer este fenómeno. En los años 50 y 60 se choteó al grado, bueno, chotear es, se ridiculizó, se hizo mofa por algunas películas del cine de oro mexicano, como se les ha llamado, el cine de oro mexicano, películas de Resortes, de Tintán, de Eulalio González el Piporro, películas donde se hablaban de los marcianos, inclusive hay una canción, una cumbia, o no, es un cha-cha-cha, que dice más o menos así: los marcianos llegaron ya, y llegaron bailando ricacha, 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 ricacha. Bueno, pues a ese grado llegó obviamente los ovnis y los extraterrestres en la cultura popular de México. Se hacían películas, inclusive el santo, el enmascarado de plata, se agarraba contra los marcianos. Ya ven que hizo muchas películas enfrentando a vampiros, momias, hombres lobo, y claro que sí, también se enfrentó a los marcianos, que inclusive este luchador Walt Rubinsky era el líder de los marcianos, ese Walt Rubinsky que después, mejor dicho, antes, perdón, de la película filmada con el santo, fue con el que se pelea Pepe el Toro, ese Lalo Gallardo, era este señor... ¡Ay! Se me va el nombre. Lalo Gallardo era amigo de Pepe el Toro. Bueno, no recuerdo el nombre de Walt Rubinsky en la película de Pepe el Toro, que bueno, se enfrenta. Bueno, ese señor Walt Rubinsky hizo una película de marcianos. Él era el marciano que se enfrentaba al santo. Retomando, y sin salirme del tema, el hecho es de que en México nunca se perdió ya el hilo. No se perdió ya el tema de los marcianos, de los extraterrestres, y evidentemente los medios de comunicación en los años 60, los periódicos sobre todo, fueron burlándose, difamando, haciendo menos toda la información que había sobre los objetos voladores no identificados, sobre los marcianos. Era una tontería, era una ridiculez, era poco serio hablar de estos temas en los medios de comunicación y sobre todo en los diarios, que siempre querían mantener pues un perfil serio para pues obviamente los lectores. Cuando llegan los años 70 se vive un verdadero boom en México sobre los ovnis. Había programas de televisión muy interesantes como Un Mundo Nos Vigila, que de hecho Un Mundo Nos Vigila, su primera aparición lo hace en los años 50 con don Pedro Ferriz Santa Cruz, y después lo retoma en los años 70. En los años 70 en México comenzaron a ocurrir muchas cosas raras, extrañas, espeluznantes, horribles, que vivieron mexicanos, como el piloto aviador Carlos Antonio de los Santos, que fue secuestrado por objetos voladores no identificados cuando piloteaba su avioneta Piper. Lo secuestran, es decir, él iba sobrevolando casi para llegar al volcán Popocatépetl, y en ese momento él observa que, siente como un objeto o siente como algo le pega por debajo. Imagínense, él va piloteando su avioneta, pues obviamente dices, bueno, va a una altura considerable,
como para que le pegue algo abajo, ¿no? Como para que algo le pegue, pues él iba piloteando y de repente siente que ¡pum! Que algo le pega en la parte de abajo. Después, unos cuantos minutitos después, él observa que a su mano derecha se coloca, se pone un platillo volador, un disco volador del color rata, color gris rata, y enseguida del lado izquierdo otro objeto igual. Entonces dice, caray, ya me secuestraron estos cuates, ya no puedo yo pilotear, porque de hecho perdió el control de su avioneta. Él ya no podía controlar su avioneta, y es cuando se comunica a Radio Control México, Centro de Control México, y ahí es cuando él les dice que está piloteando sin poder manejar su avioneta. De hecho hay una grabación que, bueno, pues obviamente circula ahí por internet, seguramente ustedes ya la han escuchado, y ahí creo que es uno de los casos más importantes, no solamente de México, sino a nivel mundial del fenómeno OVNI, ¿no? Ahí es cuando ya obviamente se hablan de cosas realmente espeluznantes, y hay más testigos. Inclusive se habla de la presencia de los famosísimos hombres de negro en México, porque obviamente Carlos Antonio de los Santos se dirigía al programa de Pedro Ferriz Santa Cruz para hablar y dar testimonio de su experiencia, y ellos le prohibieron que hablara de este caso, que de hecho la advertencia fue la siguiente: si en algo aprecias tu vida, regrésate a tu casa y quédate callado. Así de tajante fue el mensaje de estos hombres de negro, que en verdad existieron. Y bueno, cuando él se lo comunica a Pedro Ferriz, porque Pedro Ferriz estaba muy molesto, le dijo, Carlos, te estuve esperando en el programa y no llegaste, pues mire, me pasó esto. Caray, pues así vamos a dejarlo, ¿no? De hecho, bueno, tengo una anécdota, porque tuve el gusto de conocer a don Pedro Ferriz Santa Cruz, estuve en su programa, pero bueno, yo creo que eso sería para otra emisión. Pero sí tuve la fortuna de conocer a Pedro Ferriz Santa Cruz y de que me firmara, me dedicara un libro, su libro de Un Mundo Nos Vigila. Pero bueno, regresando, como tú te podrás dar cuenta, es decir, este fenómeno OVNI que empezó en los años 50, en realidad empezó en los años 40, le sigue en los años 50 y 60, pero obviamente ridiculizando este fenómeno. En los años 70 se vive el apogeo a nivel mundial, porque inclusive en Estados Unidos comenzó la ola de terror y esa ola de paranoia, porque se hablaban de las abducciones extraterrestres. Entonces muchísimas personas, e inclusive hasta hoy en día mucha gente tiene miedo a ser secuestrada por seres extraterrestres, que en los años 70 pues inclusive hasta el ganado. En Texas aparecían reses mutiladas, aparecía ganado mutilado de una manera inexplicable, y decían, bueno, es que esto no se trata de una broma pesada, porque el animal sí fue seccionado como si hubiera sido en un laboratorio o con una herramienta quirúrgica muy precisa, porque solamente le sacaron esto, pero miren, no rompieron las demás partes o no destazaron de más, ¿no? Entonces se vivió una euforia y un miedo colectivo por los extraterrestres. ¿Qué pasa con los años 80? En los años 80, pues obviamente como que pasa de moda un poco el fenómeno OVNI, se toma otra vez a broma, a choteo, y comienzan a aparecer algunas películas de extraterrestres, pero presentándolos como amigables. ¿Quién no recuerda la película de E.T., el ser extraterrestre? Y también había una serie de televisión que se llamaba Alf, un marcianito llamado Alf, que era amigable. Pero también en los años 80 aparece una serie de televisión muy buena que se llamaba Invasión Extraterrestre. Entonces ahí se presentan a los marcianos como si fueran lagartos, que evidentemente se presentan como si fueran humanos y amigables y todo este rollo, y después
pues se revela realmente lo que ellos pretenden con la humanidad, que era pues llevarse a los seres humanos como comida y el agua, ¿no? Entonces eso pasó en los años 80 y repito, y aquí ya regresamos a lo que te mencionaba al inicio de este programa, Nino Canún y su programa ¿Y usted qué opina? Bueno, pues ya, ¿no? Con el eclipse solar, pues aparece en escena el señor Jaime Maussan con su programa, mejor dicho, con los videos y sus evidencias que presentaba en ¿Y usted qué opina? Ahí es donde se vive nuevamente la euforia, el boom por los ovnis, ¿no? Hoy en día, después ya de tantos años, de tantas décadas, pues llegamos a la conclusión de que el fenómeno ovni realmente pues no se ha logrado saber cuál es la realidad de todo esto. Es decir, pues podemos ver los mismos videos, inclusive hoy en día cuando en la televisión nos quieren presentar un video de un ovni, ya no nos sorprende, ya no nos impacta tanto. En los años 90 todos estábamos ahí al pendiente de que pasaran un video de un ovni para verlo y a ver si veíamos al marciano adentro, pero hoy ya no genera tanto impacto, ya no genera tanto interés, inclusive los noticieros como que han dejado de informar sobre todo esto, y no porque ya no haya avistamientos, sino porque simplemente han determinado que ya no es interesante para el público mexicano dar a conocer este fenómeno. También se ha desvirtuado por completo la actividad o el objetivo de los investigadores. Hay muchos pseudoinvestigadores que se han enfocado en difundir supuestos contactos extraterrestres con sus filosofías marcianas, literal y textual, de personas que pues de la nada aparecieron asegurando haber tenido un contacto con seres extraterrestres o que tienen todavía un contacto con estos seres, y realmente pues para mí son unos farsantes, charlatanes que no tienen ningún contacto ni con sus familiares. El año pasado yo decía, cuando comenzó esto del COVID, decía, bueno, ¿y estos supuestos contactados extraterrestres, acaso no recibieron la advertencia de los hermanos del espacio de que se venía una pandemia tan terrible, tan mortal como la que estamos viviendo hoy en día? O sea, ¿por qué si ellos supuestamente manejan información del futuro y manejan información que afecta directamente a la humanidad, por qué ninguna raza extraterrestre que supuestamente tiene contacto con estos seres especiales y casi divinos, por qué no les advirtieron que se venía el COVID? Pues es una respuesta muy sencilla, porque estos supuestos contactados extraterrestres son unos farsantes. Así que bueno, desafortunadamente el fenómeno ovni hoy en día se ha desvirtuado, ya no genera interés en el público, y a pesar de que se han dado algunos avistamientos en verdad muy, pero muy interesantes, yo he tenido algunos a plena luz del día, yo ya no he encontrado información en ningún diario, en ningún noticiero, y eso creo que es de alarmarse, porque si ellos andan por aquí sobrevolando la Tierra, pues evidentemente es por algo. Así que estemos al pendiente. Bueno, queridos amigos, gracias por escucharme. Yo espero que este programa te haya gustado, que te haya hecho recordar algunas partes importantes de tu infancia, de tu adolescencia, citando estos programas de televisión y también películas. Y bueno, ya sabes, espero tus comentarios, déjame aquí tus comentarios y te estaré muy agradecido por tu atención y compañía. Muchas gracias, que Dios te bendiga. Hasta luego.